Buenos días. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra en este domingo 12 de julio del 2020. Continuamos con la serie Viviendo en Comunidad. Es bueno que otros caminen contigo. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro. Es bueno compartir con otros la palabra del Señor. Cuando dos, tres personas están caminando por las calles llevando la palabra a otros que no le conocen, es una bendición. Cuando vamos a comunidades lejanas donde tal vez no han escuchado mucho del Evangelio, acompañados, es bueno. Cuando vemos a aquellos hombres y mujeres a los cuales les hemos compartido la palabra de Dios en el pasado, caminando fieles a su Señor y compartiendo con otros, es una bendición, es un privilegio. Pablo escribe en Filipenses 1:27 lo siguiente, hablando a la iglesia de Filipos: sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Qué hermoso es mantenernos firmes en la fe cuando hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. No es fácil. Hay muchas cosas que nos impiden ser obedientes, que nos impiden ser fieles, pero lo mejor que podemos hacer es caminar con el Señor, confiar en Él, depositar nuestra esperanza en Él en medio de un tiempo tan difícil como el que nos toca vivir. Tal vez no sé cuántas generaciones no les tocó vivir lo que nosotros estamos viviendo. Tal vez somos la primera generación que nos toca tanto encierro y tanta situación difícil, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. El Evangelio sigue siendo el mismo. Las noticias de salvación siguen siendo las mismas. Las buenas noticias a través de la fe en Cristo Jesús, esperanza, seguridad, paz, salvación en medio de un mundo tan lleno de conflictos. En Dios podemos descansar. Pablo escribe otra vez a la iglesia en Filipos en el capítulo 1, versículo 5 lo siguiente: porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Pablo estaba feliz de que esta iglesia desde el principio les ayudó a compartir el Evangelio. Vemos aquella mujer vendedor de púrpura que está compartiendo con Pablo el Evangelio del Señor Jesucristo, y por eso Él les está reconociendo, porque me ayudaron a anunciar las buenas noticias desde el primer día que oyeron hasta ahora, y ellos permanecían fieles. Si cada uno de nosotros como hijos de Dios, ahí en el lugar donde estamos, compartiéramos el mensaje con otros, tal vez muchos más ya se hubiesen integrado al pueblo del Señor. Sabemos que no es fácil, pero nosotros tenemos que seguir luchando por compartir con otros la palabra del Señor. Tenemos que entender que el secreto para poder lograr que otros escuchen el Evangelio es la oración. Pedir que sea el Espíritu Santo el que prepare el corazón de las personas para escuchar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Colosenses 4:3. Oren también por nosotros. Pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje. Y lo he mencionado en estos días. Qué maravilloso es saber que hay gente atrás de nosotros orando, sosteniendo la cuerda para que nosotros estemos en estos campos misioneros. Qué privilegio. Es un motivo de gratitud a Dios saber que no estamos solos en estos lugares, pero ustedes en el lugar donde están también tienen el privilegio de compartir las buenas noticias de salvación con otros. Háganlo, vale la pena. ¿Qué acción yo debo seguir? Bueno, tengo que hacer una lista de oración por aquellas personas por las cuales yo quiero que sean salvas. Tengo que pedirle día a día al Señor que Él toque sus corazones y los quebrante a través del Espíritu Santo para que conozcan el Evangelio. Entendamos los intereses en común. ¿Qué les interesa a estas personas? ¿Qué desean? ¿Qué buscan? Primera los Corintios 9, 22 y 23, Pablo dice lo siguiente: cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos,
Me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Tenemos que ser pacientes con las personas que apenas están escuchando la palabra o que queremos que escuchen. Tenemos que ser tolerantes, no hacia el pecado, pero sí hacia ellos como seres humanos que sepan que cuentan con nosotros. Debemos descubrir los intereses que hay, qué les gusta, identificarnos con ellos y ahí aprovechar y presentarles el Evangelio. Tenemos que pedir a Dios por ellos, tenemos que rogar por ellos, tenemos que interceder, tenemos que amarles, tenemos que servirles. Primera Tesalonicenses 2:8 nos dice, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas. Tenemos que pasar tiempo con aquellas personas a las cuales les compartimos el Evangelio. Cuánto me duele no poder acercarme a muchas familias que apenas estaban escuchando el Evangelio en este tiempo. Cuánto nos preocupan, pero confiamos en que Dios los va a seguir sosteniendo allá en sus comunidades donde ellos viven, y a los que podemos llegar, pues ahí seguimos acercándonos y compartiéndoles la palabra, y también el testimonio, el compañerismo, nuestras vidas las compartimos con ellos en el servicio. Primera a los Corintios 5:12. A mí no me toca juzgar los que no son de la iglesia. Aquellas personas que aún no caminan con Dios, nosotros tenemos que dejar que sigan haciendo su vida como lo hacen, pero animarles a cambiar su manera de vivir a través del Evangelio de Cristo Jesús. No somos jueces, pero sí somos sus amigos, sus familiares, y podemos interesarnos porque conozcan el Evangelio. Eso va a cambiar su manera de vivir. Segunda a los Corintios 5:14. El amor de Cristo gobierna nuestras vidas desde que sabemos que uno murió por todos. En Cristo el amor máximo se manifestó cuando Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Compárteles tu historia a esas personas que aún no conocen el Evangelio, dales tu testimonio. Háblales de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que eras en el pasado, de lo que puedes ser ahora con Cristo Jesús, de lo que vives en Él. Compárteles las maravillas que Dios ha hecho contigo. Es una manera de animarlos a caminar con Dios. Muéstrales lo que Dios está haciendo contigo y lo que era tu vida sin Dios. Los cambios que Dios ha traído a tu familia desde el momento en que le invitaste a tu corazón. Primera de Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes son pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Salmo 66:16. Vengan, que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Precioso platicar con nuestros amigos, familiares y vecinos y decirles las maravillas de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos de esa manera se preparan para escuchar las buenas noticias de salvación y se dan cuenta que el único que puede cambiar en la vida del ser humano es Dios, que nadie puede cambiar por sí mismo. Todos necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué acción debo seguir para que esto se logre? Bueno, pedirle a Dios que te dé amor más profundo por los demás. No hay otra manera en que nosotros podamos servir a la gente si no la amamos. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por ellos, como veíamos en días pasados. Cada vez que Jesús hacía milagros fue porque fue interrumpido por alguien que le pidió un favor. Tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos, dejar de hacer lo que estamos haciendo para que otros escuchen del amor del Señor. Tengo que escribir las maravillas que Dios ha hecho conmigo y contárselas. Si somos flojos para escribir, yo soy un flojo para escribir, entonces memorizar y recordar lo que Dios ha hecho conmigo y decirle, en el año pasado estaba viviendo este problema, estaba pasando por esta prueba, pero el Señor me dio la salida, el Señor me ayudó a salir de esta crisis de esta o de otra manera. Es muy importante contarles la historia a los demás
de lo que Dios ha hecho con nosotros, ser amigos verdaderos. Romanos 12:16 nos dice así: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Ser verdaderos amigos, acercarnos a la gente sin importar su situación, compartirles del amor de Dios y lo que Él ha estado haciendo contigo a través de tu historia y de tu caminar con Él. Lucas 5:29. Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. A Jesús no le importaba la opinión que tenían los demás de las personas. Los cobradores de impuestos eran menospreciados por la comunidad judía, pero Jesús convivía con ellos y comía y disfrutaba de su presencia y les compartía que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos estaba entre ellos, que era el tiempo de la salvación, así como hoy es el día de la salvación, hoy es el día en que cada ser humano puede ponerse a cuentas con Dios mientras estamos vivos. Aprovechemos esa oportunidad. Segunda Timoteo 1:7. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás. Es a través del poder de Dios, a través de su Espíritu, a través de su guía, que nosotros podemos ir a los diferentes lugares a llevar la palabra. Lugares complicados, lugares difíciles, lugares de acceso muy complicado para llegar, pero allá vamos, porque allá nos mandó el Señor para que vayamos con esa gente en comunidades rurales, en pueblos pequeños, en caminos difíciles de transitar y peligrosos, pero el Señor nos lleva, el Señor nos trae con bien, ya que Él nos ha dado esa tarea y Él va a estar con nosotros hasta el último instante de nuestra vida. Así es que eso es lo que Dios me pidió a mí que yo haga, que vaya a esos lugares y comparta el Evangelio. Pero a ti te está pidiendo otra cosa, que vayas ahí con tu gente, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia y les compartas el Evangelio, porque Él no nos ha dado un espíritu que nos haga ser temerosos, al contrario, el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de poder para amar a los demás. ¿Qué acción debo seguir? Llevar a la gente al conocimiento de Cristo, compartir con un amigo, compartir con un familiar del amor de Cristo, hablarle de la misericordia que Él ha tenido para con el mundo y de cuánto le ama. Nuestro Dios actuará. Hechos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Perdón, Hebreos 11:1. Lucas 5:20. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Aquellos hombres fueron valientes, llevaron a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara. Al llegar, la casa está completamente llena, es imposible entrar. Se suben al segundo piso, quitan un pedazo del techo, ven dónde está Jesús y ahí precisamente descienden a su amigo paralítico. Al ver Jesús la fe de esos hombres, sana al paralítico y también el hombre cree en Jesús y es restaurado. Nosotros tenemos que invertir tiempo, recursos para llevarles la palabra de Dios a otros, arriesgarnos, hagámoslo. Dios desea que nosotros llevemos el Evangelio a los que no le conocen. Nunca te rindas. Haz lo que Cristo hizo, actúa como Él, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Primera Tesalonicenses 4:11 y 12. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera. Pídanle a Dios que nos use, pídanle a Dios que use tu vida en beneficio de otros. ¿Cuántas cosas puedes hacer tú para ayudar a otros? El mejor regalo que tienes para compartir con los que amas es el Evangelio de Jesús y aún con los enemigos. El Señor nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. De esta manera harás que se sonroje de vergüenza por su actitud hacia ti. Compartamos el Evangelio con otras personas. Es un buen tiempo ahora. El mundo está confundido, el mundo no entiende lo que está sucediendo. Nosotros como creyentes sí,
Sabemos que todo esto está escrito y que las profecías se van a cumplir. Sabemos que vamos a vivir tiempos más difíciles de los que vivimos ahora, pero sabemos que no estamos solos en esta prueba, que el Señor está con nosotros y que Él está permitiendo que esto suceda para que la gente se arrepienta. Es difícil ver cómo la gente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, sigue peleando por derechos inadecuados, sigue luchando porque la educación de los hijos no la tengamos nosotros como padres, que no se les llame la atención, que si tienen algún gusto o alguna preferencia sexual diferente o se les respete. No, no. Nosotros vamos a defender a la familia, los valores establecidos en la palabra. Luchemos por el Evangelio, cuidemos de nuestros hijos, enseñémosles valores del reino y que el Señor siga actuando. Defendamos a nuestra familia y la integridad de la misma. Compartamos las buenas noticias del Evangelio con los que no le conocen. Que el Señor les bendiga y si Él lo permite, mañana continuaremos compartiendo la palabra una vez más. Es un privilegio saludarles a través de este medio, a los que están viendo, a los que verán posteriormente o escucharán a través del WhatsApp. Que el Señor les bendiga. Soy Adiel Pineda Sánchez desde Comala, Colima. Y hasta mañana, si Él lo permite. Y si gustan, comparten con otros este mensaje, tienen plena libertad para hacerlo.